Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Hoy, ya 17 de diciembre, pues, plena Navidad, vamos a abordar un tema que ya fue tocado en una de las miradas plurales de hace más o menos 15, 20 días y que tiene que ver con esto que se está convirtiendo en un fenómeno de opinión pública mundial, el cambio climático, sus consecuencias, lo que pueda desembocar desde el punto de vista de los dramas y las tragedias que implicaría atentar contra los equilibrios ecológicos y ambientales en el mundo. Es un tema bastante controversial, bastante preocupante. Por ahí se dice que está dividido entre los alarmistas, aquellos que consideran que el cambio climático está de verdad prefigurando una amenaza, un desastre mundial dentro de poco tiempo, y aquellos que consideran que ciertamente, digamos, no hay que caer en alarma y que los ciclos de control y recuperación de la tierra son suficientes para contrarrestar cualquier, digamos, alteración de orden preocupante y que pudiese, digamos, atentar contra la vida en el planeta. Este tema lo vamos a abordar esta noche con un especialista, un estudioso, un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Me refiero al doctor Eulogio Chacón. Él es biólogo, ecólogo y con muchos años, digamos, impartiendo la docencia en estos saberes. Bienvenido, profesor Eulogio. Muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación. Profesor, ciertamente, acaba de cerrar la conferencia de París, COP21, que es, digamos, un escenario multilateral, global, mundial, que hizo posible que se reunieran más de 190 países para disertar, para estudiar este fenómeno, el cambio climático, sus consecuencias, lo que se puede esperar, digamos, de este fenómeno. Yo quisiera empezar, profesor Eulogio, con una pregunta muy precisa. Las experiencias, por ejemplo, el protocolo de Kioto, el fracaso de la conferencia de Copenhague, digamos, le permiten a uno caer en una cierta sospecha, una cierta duda, un cierto pesimismo a la hora de esperar algo positivo, efectivo, de estas conversaciones mundiales. ¿Qué percibe usted de este París 2015? Bueno, creo que no hay otra salida que ponerse de acuerdo. Y la COP21, que es la última, 21 porque es la última de las reuniones que se han hecho en este sentido desde la instalación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Y si bien es cierto que han habido fracasos y han existido éxitos en estos términos, lo que han ocurrido en todas las anteriores COP ha sido un proceso de negociación entre los países sobre todo entre los países desarrollados y aquellos países que están en pleno desarrollo, que hoy llamamos economías emergentes, que son finalmente los que están produciendo una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Hoy en día, y la COP21 es el resultado final de una cantidad de negociaciones, de instalación de mesas de trabajo, de grupos de trabajo que han venido, digamos, negociando todos estos procesos de cuotas de emisión de carbono, que es a lo que final se quiere. Pero con un peso muchísimo mayor que en los casos anteriores, porque una de las cosas es que el costo socioambiental cada vez es mayor. O sea, cada vez que nosotros dejemos pasar un año sin incluir realmente medidas de mitigación efectivas hacia el cambio climático, el costo a futuro va a ser muchísimo mayor. Ahora, profesor, cuando usted habla de negociación, uno se imagina, digamos, que acuerdos en donde cada quien tiene que poner una cuota de sacrificio. La pregunta en estos casos muchas veces, digamos, se plantea en términos un poco dramáticos para los países en vías de desarrollo. Si entendemos, por ejemplo, que los niveles de industrialización de los países desarrollados
justamente son el producto de grandísimos, gravísimos procesos de contaminación del planeta. Si el proceso de industrialización implica de suyo una inmensa contaminación. Ahorita estamos convocando ¿para qué? Para que se planteen las tesis del llamado desarrollo sustentable, quiénes pagarían los platos rotos en este caso, qué van a hacer los países en vías de desarrollo para tratar de mantener las cuotas de cierto bienestar social y a la vez cumplir con estos sacrificios que está imponiendo París 21. Ese es el problema más grave, ponerse de acuerdo entre los países desarrollados y los países emergentes. Y respecto a eso, una de las cosas que no se da en la COP21 y que era de esperarse al final, es que si bien es cierto se llega a una serie de acuerdos bien importantes en los cuales el principal es no permitir que la temperatura del planeta suba por encima de los 2 grados centígrados, y eso significa que hayan una serie de políticas de mitigación agresivas que se van a empezar a dar a partir del año 2020. Pero, y esto es bien interesante, el compromiso es compromiso de palabra, de honor, ético, pero no hay un compromiso de que se quiera realmente realizar o que lo vincule al país de manera obligada a realizar este proceso. Profesor, para este programa, nuestro productor Dalí Ruiz se ocupó de recoger algunas opiniones entre colegas suyos, justamente ahí de la Facultad de Ciencias, y entonces tenemos unas miradas bien interesantes porque nos van a permitir, digamos, ampliar la visión, la pluralidad de este tema, de modo que vamos a ir con la primera mirada que nos la da la profesora Rosibel Pelayo. Ella enfoca muy bien, como especialista, ciertos puntos de este complicado tema, el cambio climático en el mundo. Vamos entonces con la primera mirada. Yo pienso que el escenario ideal sería un mundo en el cual todos los sistemas productivos conozcan y apliquen los conceptos ecológicos básicos de manera tal que esos sistemas productivos sean sustentables. Esa sería una manera de minimizar el impacto sobre el ambiente y que no terminemos todos pagando los platos rotos de un mundo en quiebra, ¿no? Porque al final no es que un mundo en quiebra va a afectar a unos sí, a otros no. Es un efecto que es sobre todos nosotros. Bien, ahí está una opinión, profesor Eulogio, que tiene que ver con lo que estamos conversando. La necesidad, por ejemplo, de que de esta conferencia, un acuerdo, protocolo, no sé qué nombre terminará recibiendo esta reunión en París, se desprendan compromisos vinculantes y obligatorios y que incluso, digamos, tengan la posibilidad de establecer instancias sancionatorias, de modo de que los abusos contra el clima, contra el planeta, tengan responsabilidad, incluso hasta penal. ¿Qué opina usted? En este caso, la responsabilidad viene de cada país y no hay digamos decirlo así, una cuestión en la cual se pueda sancionar al país. ¿Por qué no hay una instancia de esa naturaleza? Porque a estas instancias de la COP, los acuerdos que se están realizando son acuerdos simplemente de la palabra y la ética de cada país, con base, y esto es bien interesante, en los acuerdos a los cuales está entregando cada país antes de la COP21. Es decir, uno de los trabajos que se realizó durante el año 2015 fue que cada uno de los países firmantes del convenio están entregando y entregaron hasta el último día de la conferencia el plan o la propuesta de reducción de gases de efecto invernadero para la COP. Esto debería haberse sido entregado antes del 15 de octubre, más o menos. Se logró que 185 países lo entregaran, faltaron solamente 10. Por cierto, Venezuela no entregó. Venezuela no lo entregó en esta primera instancia, pero el día viernes 12 lo entregó. Ah, sí, cuando ya estaba finalizando. Cuando ya estaba finalizando, lo entregó. Hay que estudiar el documento. Y lo que
lo que se va a hacer ahora es a darle un seguimiento. Hay una comisión especial que sale de esta COP21 que lo que va a hacer es seguimiento a la incorporación de esos planes y ver cómo los países los van a ejecutar a partir del año 2020. Profesor, vamos a una segunda mirada del profesor Moisés Escalona, también de la Facultad de Ciencia. Él enfoca su visión particular un aspecto de este tema que estamos conversando. Vamos con esa mirada, por favor. Yo considero que el acuerdo es muy factible en el sentido de que actualmente todas las naciones deberían al menos hacer un pequeño esfuerzo en pro de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que muchos científicos a nivel mundial han determinado que la situación ambiental climáticamente es inestable y las proyecciones que se hacen para un futuro no son nada prometedoras. Profesor Eulogio, ahí está la mirada de este joven profesor que nos indica una de las grandes inquietudes. Si no hay acuerdo, de verdad que se puede configurar un clima, un problema que puede escapar de la mano. Ahora, una cosa es esas reuniones con cierto carácter burocrático, porque ahí son los presidentes, los ministros, pero el escenario científico, profesor, el especialista, ustedes que estudian el fenómeno, que tienen conocimiento de causa de lo que realmente está pasando, ¿ustedes tienen voz en esas grandes reuniones mundiales? Sí, por supuesto. O sea, uno de los principales asesores para la COP y para la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático es el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Este panel está integrado de científicos de todo el mundo, expertos en la parte climática, expertos en la parte social, que tiene que ver con la adaptabilidad, y expertos en la parte de políticas, de generación de políticas en el sentido de cómo direccionar los problemas económicos y sociales para reducir las emisiones de gases. Este IPCC nos ha dicho, y una de las cosas que nosotros estudiamos es el último informe lo que llamamos el AR5, que nos indica y nos presenta 4 posibles grandes escenarios que se les llama RCP, y el escenario que se maneja en la COP21 y es el que está apuntando la comunidad internacional es en el cual la temperatura de la Tierra no sobrepase los 2 grados centígrados para finales del siglo. Y este se le llama RCP 4.5 por unas convenciones con respecto a las concentraciones de CO2. ¿Y qué nos dice esto? O sea, nosotros lo que hacemos, y lo hace el IPCC principalmente, es generar a partir de este escenario proyecciones futuras de cómo va a ser la temperatura, la precipitación, las condiciones de humedad relativa, las condiciones de nivel del agua, las condiciones de acidez del mar, las condiciones de desglaciación de los glaciares o del deshielo de los polos. Es decir, toda esta información nosotros la manejamos, es una información disponible a todo el mundo, y lo que nosotros hacemos y estamos haciendo es tomando esos escenarios y ver cuáles son, en Venezuela, por ejemplo, aquellos lugares en los cuales va a haber un impacto importante. Sabemos, por ejemplo, que en las montañas, como los Andes, el impacto es bastante importante porque el gradiente altitudinal que tenemos nos permite que un pequeño cambio en la temperatura de 1 o 2 grados puede incidir en ese gradiente altitudinal. Profesor Eulogio, vamos a un corte. Volvemos con este elemento importante desde el punto de vista científico, técnico. ¿Por qué ese consenso de 2 grados centígrados? ¿Por cómo evitar esa temperatura de aquí al 2050, al 2100? ¿Y de qué manera, digamos, se puede establecer una relación muy sencilla para nuestra audiencia de lo que eran las temperaturas en esa etapa preindustrial de las sociedades de nuestro mundo, ¿no? Porque ahí hay una comparación interesantísima. Vamos al corte y volvemos enseguida.